Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿Qué dice la gente acerca de mí? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres el profeta Elías. Hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. ¿Yo? El Hijo del Hombre. Voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar. Pero 3 días después, resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. El evangelio que acabamos de escuchar recién es el evangelio de Marcos, y este pasaje comienza preguntando Jesús a sus discípulos: ¿quién dice que soy yo? Por lo tanto, traemos este evangelio a nuestro tiempo y Jesús se para enfrente de cada uno de nosotros y nos hace esta misma pregunta: ¿quién soy yo para vos? Jesús, por supuesto, ya sabe quién es Él. No le interesa la fama, la popularidad, pero es necesario tu respuesta, porque depende de tu respuesta, ahí está la fe o no, lo que tengas de fe. Lo poco o mucho, pero es importante responderle a Jesús. ¿Y qué le vas a responder a Jesús? ¿Quién soy yo para vos? Se para frente a tuyo y te pregunta eso: ¿quién soy yo para vos? Tal vez tu respuesta sea: no sé, no te conozco, no me interesa. He escuchado hablar de vos, pero realmente no te conozco. No he tenido trato con vos. No he tenido una experiencia de vos. Y esa es una respuesta. Una triste respuesta, pero es una respuesta. O la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Wow, si la respuesta es esta, es fe. Eso es confirmar nuestra fe. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Cristo, el Mesías. En ese yo creo, estás afirmando, confirmando precisamente tu fe. Por eso es tan importante responderle al Maestro esta pregunta. Él es el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, más adelante, inmediatamente después de esto, Jesús les sigue enseñando de lo que tenía que suceder, de que Él tenía que ser crucificado, que tenía que ser torturado, que iba a morir respectivamente y que al tercer día iba a resucitar. Le estaba enseñando el camino del Calvario, el camino de la cruz. Por supuesto, los discípulos no estaban preparados todavía como para comprender todo esto. No tenían la mente abierta, no tenían la gracia del Espíritu Santo como para comprender todo esto. Pero Jesús se los anticipaba, porque después iban a comprender todo. Dicho sea de paso, lo iban a comprender más adelante cuando, después de resucitado, la misma Escritura lo dice, después de resucitado, descienda sobre ellos el Espíritu Santo y se le abra la mente y puedan comprender las Escrituras y puedan comprender todo lo que le había enseñado su Maestro, el Señor Jesús. Pero en medio de todo eso que le estaba indicando lo que tenía que sufrir Jesús, aparece Pedro. Y Pedro dice: no, Señor, que eso no te ocurra, voy a impedir, eso no te va a ocurrir. Porque él lo quería de alguna manera impedir para que Jesús no sufriera. Y la respuesta de Pedro es lógica, tiene un grado lógico, porque cualquiera de nosotros no quiere que sufra ningún ser querido,
y trataría de impedirlo para que sufriera. Lo mismo le pasaba a Pedro. Su maestro no quería que sufriera. Pero él no se daba cuenta precisamente que ahí estaba la voluntad de Dios. Por eso es tan importante comprender qué es lo que nos pasa a nosotros con la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra humanidad nos impide ver, nuestra humanidad manchada con el pecado, nos impide ver la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús le responde a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Uy, qué terrible palabras de Jesús, del Maestro, hacia Pedro. A quien en el versículo anterior leíamos que él lo había designado vicario, le había dado las llaves del reino, vicario de Cristo. Y sin embargo, esto lo confundió seguramente mucho más a Pedro. Si no podía entender el camino de la cruz, menos iba a entender que su maestro le dijera: aléjate de mí, Satanás. Claro, volvemos al principio de lo que dije. Ellos, como cualquiera de nosotros, a veces estamos tan aferrados a nuestra propia humanidad, y esa humanidad manchada con el pecado hace que nos impida ver la voluntad de Dios. Entre muchas de las cosas que podemos discernir de este evangelio, lo que está claro, lo que le estaba enseñando el maestro, es que era necesario que él muriera. ¿A cuántas cosas tenemos que morir nosotros también? Y que le tenemos miedo. Pedro le tenía miedo a ese sufrimiento de su maestro. Y el mismo Jesús también tenía miedo a su sufrimiento, a su tortura, a su muerte. Dicho sea de paso, si ustedes recuerdan, en el huerto de Getsemaní, él llora y llora sangre porque sabe lo que le espera. Y sin embargo tenía miedo de entregarse. Y lo expresa de esa manera. Pero dice, acá viene el secreto de los secretos y no me canso de mencionarlos. ¿Se acuerdan que hay un libro, o hay varios libros que habla El secreto? Yo creo que, sin menospreciar su autor, o todos los libros de secretos que pueden haber por ahí girando en el mundo, a mi entender, y por experiencia se los cuento, que si quieren conocer el secreto de los secretos, es cuando Jesús estaba con miedo de ser entregado, con miedo de pasar por el camino de la cruz, dijo: no quiero beber de este cáliz, o sea, no quiero pasar por esto, Padre mío, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí está el gran secreto de los secretos. Cuando uno se puede negar a sí mismo y puede buscar la voluntad del Padre. Ahí está la voluntad del Padre, ahí está el gran secreto. Cuando nosotros buscamos, a pesar de nuestro pesar, encontramos la voluntad de Dios. Seguramente una de tus preguntas será: ¿y dónde está la voluntad de Dios? Creo que es la pregunta de todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos la menor idea de cuál es la voluntad de Dios. Aunque tengamos buenas intenciones, aunque seamos, entre comillas, buenos. Pero a veces, a pesar de todo eso, no tenemos la menor idea dónde está la voluntad de Dios. Por eso hay que saber discernir que nuestra humanidad, vuelvo a insistir, nuestra carne, nuestra humanidad manchada con el pecado, nos nubla la vista y la conciencia de poder encontrar la voluntad de Dios. El mismo San Pablo decía: vamos a tienta, vamos como en tinieblas buscando a Dios. Y fíjese en lo que dice Jesús respecto a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿A quién está increpando? ¿A Pedro precisamente? No, está increpando a ese Satanás que habita en Pedro, como en cualquiera de nosotros. Por lo tanto, es bueno usar estas palabras del Maestro y decir: aléjate de mí, Satanás. ¿Cuándo? Cuando te viene un pensamiento malo, un pensamiento negativo, una actitud negativa, rencor, odio, deseos de venganza, algo que hacerle daño al otro, hacerte daño a ti mismo. Por lo tanto, aléjate de mí, Satanás, a ese que no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. A ese mismo estaba increpando Jesús. Y hoy también nos invita a que nosotros hagamos esto mismo. Cuando nos aparezca algo semejante: aléjate de mí, Satanás. Yo quiero quedarme con Dios. Y si somos firmes en ese increpar, ese demonio se calmará, se alejará.
ese pensamiento malo, negativo, esa actitud podrida que podemos llegar a tener, no estará. Más adelante Jesús nos invita a seguirlo. Y acá viene otra parte impresionante, terrible. La exigencia del Maestro. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Primero dice que se niegue a sí mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos podemos negar a nosotros mismos? Habla de negarnos nuestra propia humanidad. Insisto con esto porque es muy importante para que lo comprendamos. Nuestra humanidad manchada con el pecado. Por supuesto, como dijo alguien por ahí, siempre vamos a ser pecadores. Y cuando me levanto cada mañana me levanto como pagano. O sea, con la necesidad de convertirme nuevamente. O sea, es una tarea de todos los días. Por lo tanto, ese renunciar a uno mismo es cada día. Cada día tengo que renunciar a mí mismo. Como dice San Pablo, revestirnos del hombre nuevo, pero para eso tenemos que renunciar al hombre viejo. Después, más adelante, dice Jesús, carga con tu cruz. No importa cuál sea tu cruz, no importa lo pesada que sea tu cruz. Jesús te está invitando a seguirlo con tu cruz, no sin ella. De hecho, sin ella no podrías seguirlo. ¿Cuál será tu cruz hoy? ¿Tu enfermedad? ¿Tu salud? Niégate a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme. Ahora, ¿cómo hacemos para seguirlo a Jesús? ¿Realmente queremos seguirlo a Jesús? Y como para terminar, concluir, ¿cómo hacemos para seguir a Jesús? Ser uno más con Él. Ser uno con Él. Vuelvo a repetir las palabras de San Pablo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Hoy, entre las reflexiones de esta semana que he estado compartiendo, hay una reflexión en particular que tiene que ver con esto, precisamente con este discernimiento, que es: tú eres el Evangelio que muchos leen, tú eres la Biblia que muchos leen. Ahí está la clave, que más que mis palabras, que pueden ser lindas o no tanto, no importa, más que mis palabras, mis actos, hablen, mi forma de obrar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de proceder, hablen del Evangelio. Si mi forma de ser no lo habla, es porque me estoy equivocando de camino. Ahora, lo que me está invitando es precisamente a que mis actos hablen de ese Cristo que vive en mí. Que así sea.